Mi hija me regaló un crucero de 15 días para descansar. Regresé 5 días antes porque extrañaba mi casa. Lo que encontré en mi propia cama me cambió la vida para siempre. Soy Carmen, tengo 63 años y durante 40 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Mi esposo Roberto siempre fue cariñoso, atento, el hombre ideal que cualquier mujer desearía. Tenemos una hija, Sofía, de 35 años, casada y con 2 hijos preciosos. Yo pensaba que éramos la familia perfecta, pero ese martes 15 de octubre, cuando abrí la puerta de mi casa a las 3 de la tarde, escuché risas que venían de mi recámara. Risas de mujer que no eran mías. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Subí las escaleras despacio, sintiendo como si estuviera en una pesadilla. La puerta de mi recámara estaba entreabierta, y ahí, en mi cama, en las sábanas que yo misma había tendido antes de irme, estaba mi esposo, de 40 años, besando apasionadamente a Lupita, la suegra de mi hija Sofía. Llevaban puesta mi ropa, él, mi bata de seda azul que me regaló en nuestro aniversario. Ella, mi camisón de dormir favorito, el rosa con encajes que compré en París. Estaban bebiendo vino en mis copas de cristal, esas que solo usamos en ocasiones especiales. No grité, no lloré, me quedé ahí parada, viendo cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. 40 años de matrimonio, 40 años de confianza, 40 años de mi vida reducidos a escombros en un instante. Lo que hice después, te ves petna, impactar. Pero antes, sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que ellos no sabían era que yo no era la mujer débil que creían, y estaban a punto de descubrir de qué era capaz Carmen Rodríguez cuando la traicionan en su propia casa. Mi nombre es Carmen Elena Rodríguez de Mendoza. Nací en Guadalajara hace 63 años y me casé con Roberto cuando tenía apenas 23. Éramos novios desde la preparatoria. Él estudiaba ingeniería, yo estudiaba para maestra, pero dejé mis estudios cuando nos casamos porque así se hacían las cosas en esa época. Durante 40 años fui la esposa perfecta. Me levanté todos los días a las 5:30 de la mañana para prepararle su desayuno, antes de que se fuera al trabajo. Planchaba sus camisas cada domingo, le tenía su comida lista cuando regresaba. Nunca le reproché las noches que llegaba tarde por trabajo. Cuando nació Sofía, mi mundo se centró en ella y en Roberto. Dejé de lado mis sueños de ser pintora, esos que tenía desde niña cuando mi papá me llevaba al museo y yo me quedaba horas viendo las obras maestras. Ya tendrás tiempo después, me decía Roberto. Primero la familia. Roberto trabajó en la misma empresa constructora durante 35 años. Yo administraba la casa, criaba a Sofía, atendía a su mamá cuando se enfermó de diabetes, cuidaba a mis papás hasta que murieron. Siempre fui la que resolvía todo, la que se sacrificaba, la que ponía a todos antes que a mí misma. Hace 5 años, cuando Roberto se jubiló, pensé que por fin tendríamos tiempo para nosotros. Ahora sí vas a poder pintar, me decía. Pero nunca pasó nada. Se la pasaba viendo televisión, quejándose de que la comida no estaba como a él le gustaba, criticando que la casa no estaba suficientemente limpia. Sofía se casó hace 8 años con Daniel, un muchacho bueno que trabaja en un banco. Tienen 2 niños hermosos, Miguelito de 6 años y la pequeña Isabella de 4. Cuando se casaron, la mamá de Daniel, Lupita, enviudó al año siguiente y desde entonces ha estado muy presente en nuestras vidas familiares. Lupita tiene 58 años, 5 menos que yo. Es una mujer muy arreglada. Siempre va al salón de belleza, usa ropa entallada, se pinta las uñas cada semana. Yo la consideraba mi amiga. Íbamos juntas a misa los domingos, cocinábamos juntas para las fiestas familiares, hablábamos por teléfono casi todos los días. Roberto siempre la trataba con mucho respeto, como debe ser,
Qué buena suegra te tocó, me decía Sofía. Se lleva muy bien con papá. Yo pensaba que era maravilloso que mi esposo tuviera buena relación con la familia política de nuestra hija. Lo que no sabía era que esa buena relación había comenzado desde hace 2 años. 2 años donde yo, como idiota, los dejaba solos cuando salía al mercado. 2 años donde ella venía a ayudarme con la limpieza cuando Roberto estaba en casa. 2 años donde yo misma les servía café y les decía, platiquen tranquilos mientras termino de preparar la comida. Sofía fue quien me sugirió el crucero. Mamá, te ves muy cansada. Necesitas descansar. Te voy a regalar un crucero por el Caribe, 15 días para ti sola. Yo me resistí al principio. ¿Cómo iba a dejar a Roberto solo tanto tiempo? No te preocupes, mamá, me decía. Lupita y yo nos vamos a turnar para venir a ver que no le falte nada. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué Sofía insistió tanto en que me fuera. Por qué Lupita se ofreció tan rápidamente a cuidar a Roberto. Por qué mi esposo, que nunca había querido que me fuera ni un fin de semana con mis amigas, de repente estuvo tan entusiasmado con la idea del crucero. Me manipularon perfecto, los tres, mi hija, mi esposo de 40 años y la mujer que yo consideraba mi amiga. Planearon todo para tener la casa libre durante 15 días y hacer lo que se les diera la gana en mi propia cama. Pero ellos no contaban con que el crucero haría escala en Cozumel el día 10 y que yo, extrañando mi casa y mis plantas, decidiría tomarme un vuelo de regreso. No contaban con que yo tenía mi propia llave y que entraría sin hacer ruido para darle una sorpresa a Roberto. La sorpresa me la llevé yo, ahí parada en el marco de mi puerta, viendo a mi esposo con Lupita en mi cama. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el estómago. Pero no era solo la traición lo que me dolía. Era darme cuenta de todas las señales que había ignorado durante 2 años. Recordé esa tarde de marzo del año pasado, cuando llegué del mercado y los encontré sentados muy juntos en el sillón, viendo una película romántica. «Ay, Carmen», me dijeron, «qué bueno que llegaste. Estábamos viendo esta película tan bonita». Se separaron rápidamente, pero ahora recuerdo que Roberto tenía la camisa arrugada y Lupita el cabello despeinado. Recordé todas las veces que Lupita llegabas a mi casa arreglada como si fuera a una fiesta, con perfume caro, maquillada perfecta, solo para ayudarme con la limpieza. ¿Qué mujer se arregla así para limpiar? Pero yo, como tonta, pensaba, qué bonito que siempre se vea tan presentable. Recordé cuando Roberto empezó a bañarse todos los días, a ponerse loción después de rasurarse, a usar la colonia que le regalé en Navidad. Yo pensaba, qué bueno que mi esposo se cuide, qué suerte tengo. No pensé que se estaba arreglando para otra mujer. Recordé todas las veces que Roberto salía a caminar después de la comida. Necesito hacer ejercicio, Carmen, me decía. El doctor dice que tengo que moverme más. Yo me quedaba lavando los platos mientras él se iba 1 hora, 2 horas. Ahora sé que iba a casa de Lupita, que vive a 6 cuadras de aquí. Recordé cuando empezó a cargar su teléfono en la cocina en lugar de en la recámara. Para no molestarte con la luz, me decía. Y yo, siempre tan comprensiva, le decía, qué considerado eres, mi amor. No sabía que estaba escondiendo los mensajes que se mandaban. Recordé esa vez que encontré un arete dorado en el coche de Roberto. Un arete que yo no tenía. ¿De quién es esto?, le pregunté. Ah, debe ser de Sofía, me dijo sin ni siquiera verlo bien. Se le habrá caído cuando la llevé al doctor. Yo le creí. Siempre le creí todo. Ahora, viendo a Lupita con ese mismo tipo de aretes dorados, entendí todo. Recordé cuando Roberto empezó a criticar mi comida. La sopa está muy salada, el arroz está muy seco, antes cocinabas mejor. Yo me esforzaba más, compraba ingredientes más caros, buscaba recetas nuevas en internet, pero nada le parecía. Ahora entiendo que era porque Lupita le estaba cocinando en su casa y él estaba comparando. Recordé cuando dejó de tocarme.
Al principio pensé que era la edad, el cansancio, los achaques. Es normal, Carmen, me decía mi hermana. Después de tantos años el matrimonio cambia. Yo me resigné. Dejé de ponerme ropa bonita para dormir. Dejé de arreglarme tanto. ¿Para qué? Si mi esposo ya no me veía como mujer. Pero ahora los veía ahí, en mi cama, besándose con una pasión que conmigo ya no tenía. Roberto tenía las mismas manos que antes me acariciaban a mí, pero ahora acariciaban el cuerpo de Lupita. Tenía la misma boca que me decía «te amo» todas las mañanas, pero ahora le susurraba cosas al oído a ella. Lo peor era verlos con mi ropa puesta. Lupita tenía puesto mi camisón rosa, el que me compré para nuestra luna de miel en Acapulco hace 40 años. Roberto llevaba mi bata azul, la que le regalé cuando cumplió 60 años y le dije, para que estés cómodo en las mañanas cuando desayunemos juntos en el jardín. Estaban usando mis cosas, durmiendo en mi cama, viviendo la vida que se suponía era mía. Pero lo que más me dolió fue escuchar lo que decían. Roberto le susurró a Lupita, «Qué bueno que Carmen se fue por fin. Ya me tenía harto con sus quejas y sus comidas sin sabor. Contigo me siento vivo otra vez». Y ella le respondió, «Ay, Roberto, mi amor, ya era hora de que te dieras cuenta de que mereces algo mejor. Carmen ya está muy acabada, muy amargada. Una mujer como tú necesitas ya una mujer como yo». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. 40 años de matrimonio reducidos a comida sin sabor y mujer acabada. 40 años donde yo había puesto mi vida en pausa por él, reducidos a nada. Pero entonces Roberto dijo algo que me heló la sangre. «No te preocupes, mi amor. Sofía está de nuestro lado. Ella entiende que su mamá ya no me hace feliz. Cuando Carmen regrese del crucero vamos a hablar con ella. Le vamos a decir que es mejor que se vaya a vivir con su hermana a Puebla. Esta casa es muy grande para ella sola». Y Lupita se rió. Se rió como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Pobrecita Carmen, toda la vida creyendo que era la dueña de todo, sin saber que tú ya tienes otros planes. ¿Ya le dijiste a Sofía lo de los papeles del banco? Todavía no, contestó Roberto. Pero cuando Carmen esté en Puebla, vamos a arreglar todo. Sofía va a firmar como testigo que Carmen ya no está en condiciones de manejar sus asuntos. Tú sabes que tiene esos olvidos. Va a ser fácil demostrar que necesita que alguien más se haga cargo de sus cuentas. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo me estaban traicionando emocionalmente, estaban planeando robarme. Estaban planeando quitarme mi casa, mi dinero, mi vida entera. En ese momento entendí que no era solo una aventura. Era un plan. Un plan donde mi propia hija era cómplice para deshacerse de mí y quedarse con todo lo que habíamos construido juntos durante 40 años. Pero lo que ellos no sabían era que Carmen Rodríguez no se iba a quedar callada. Y estaban a punto de descubrir que la mujer acabada y amargada tenía más fuerza de la que se imaginaban. Me quedé ahí parada, escuchando cómo planeaban destruir mi vida. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no se rompió de tristeza, se rompió de coraje, de una rabia tan profunda que nunca la había sentido en mis 63 años de vida. Bajé las escaleras sin hacer ruido, salí de mi casa como si fuera una ladrona en mi propio hogar. Subí a mi coche y manejé sin saber a dónde iba, con las lágrimas rodando por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de coraje. Me fui directo al Hotel Presidente del centro de Guadalajara. Llegué ahí temblando, pero no de miedo, temblaba de furia. En la recepción, una muchacha joven me vio llegar con mi maleta de viaje todavía en la mano. ¿Necesita ayuda, señora?, me preguntó con mucha amabilidad. Sí, le dije, necesito una habitación y necesito estar sola para pensar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama del hotel, recordando cosas que había olvidado, cosas importantes que Roberto no sabía que yo sabía. Porque verán, mi esposo siempre me trató como si fuera una mujer ignorante que no entendía de negocios ni de dinero. Pero lo que Roberto no sabía era que mi papá, que en paz descanse,
Me había enseñado muy bien sobre finanzas antes de morir. Mi papá era contador y siempre me decía: Carmen, una mujer debe saber manejar sus propios asuntos. Nunca dependas completamente de un hombre, por más bueno que sea. Cuando mi papá murió hace 10 años, me heredó su casa en la colonia americana. Una casa que vale mucho dinero y que está a mi nombre. Roberto siempre me decía que era mejor venderla, que no la necesitábamos, que era mucho gasto mantenerla, pero yo nunca la vendí. Algo me decía que la guardara. Esa casa la he estado rentando todos estos años a una familia muy decente, y el dinero de la renta lo he estado depositando en una cuenta de banco que abrí yo sola. Una cuenta que Roberto no conoce, porque está en el banco donde trabajaba mi compadre Aurelio antes de jubilarse. En esa cuenta tengo ahorrados 480,000 pesos. Dinero que he juntado peso por peso durante 10 años sin que Roberto se dé cuenta. Dinero que fue creciendo porque mi compadre Aurelio me enseñó a ponerlo en inversiones seguras. Pero no solo tengo esa cuenta secreta. Resulta que cuando compramos esta casa donde vivimos hace 20 años, yo insistí en que estuviera Mirabon a mi nombre también. Roberto no quería. Decía que era mejor que estuviera solo a su nombre por los impuestos. Pero yo le dije que no, que íbamos a ser copropietarios. Al final, para evitar pleitos, Roberto aceptó, pero siempre me ha hablado como si la casa fuera solo de él. Mi casa, dice. En mi casa se hace lo que yo digo. Por años me hizo creer que él era el dueño y yo solo vivía ahí por su generosidad. Pero la verdad es que esa casa está 50% a mi nombre. Y según las leyes mexicanas, puedo pedir que se me adjudique completa en caso de divorcio, especialmente si hay infidelidad comprobada. Esa madrugada en el hotel, saqué mi celular y busqué en internet los teléfonos de 3 abogados especialistas en divorcios. Mujeres abogadas porque decidí que ya era hora de que una mujer me defendiera de los hombres que me querían hacer daño. También busqué el teléfono de un detective privado, porque si Roberto y Lupita creían que me podían engañar tan fácilmente, necesitaba pruebas de todo lo que habían hecho. Pero antes de hacer esas llamadas, hice algo que no había hecho en 40 años. Llamé a mi hermana Esperanza, que vive en Puebla. «¿Carmen?», me contestó sorprendida. «¿Qué haces despierta tan tarde? ¿Pasó algo?». «Esperanza», le dije, «necesito preguntarte algo muy importante. Cuando Roberto te llamó la semana pasada para decirte que yo podría ir a vivir contigo porque estoy perdiendo la memoria, ¿tú le creíste?». Se hizo un silencio muy largo. Después mi hermana suspiró. «Ay, Carmen», me dijo, «yo sabía que algo no estaba bien. Tú siempre has tenido muy buena memoria. Pero Roberto me dijo que el doctor había dicho que era normal a tu edad, que solo necesitabas cuidados. Me pidió que no te dijera nada para no preocuparte. ¿Y tú qué le dijiste?». «Le dije que por supuesto que podrías venir a vivir conmigo cuando fuera necesario, que somos hermanas y que siempre nos vamos a cuidar». «Pero Carmen, ¿tú estás bien? ¿De verdad tienes problemas de memoria?». «No, Esperanza», le dije. «Mi memoria está perfecta, tan perfecta que me acuerdo de cada mentira que me ha dicho Roberto en los últimos 2 años. Le conté todo a mi hermana, todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, todo el plan que tenían para deshacerse de mí». Esperanza se puso furiosa. «Ese desgraciado», me dijo. «Carmen, tú no te puedes quedar callada. Tienes que defenderte. Tienes que luchar por lo que es tuyo». «Eso voy a hacer, hermana», le dije. «Pero necesito que me hagas un favor. Si Roberto te vuelve a llamar, dile que sí estás dispuesta a recibirme, que te parece muy buena idea que me vaya a vivir contigo. Necesito que crea que su plan está funcionando». «¿Para qué quieres eso?». «Porque mientras él crea que me tiene controlada, voy a preparar mi contraataque. Y cuando menos se lo espere, va a descubrir que Carmen Rodríguez no es la mujer débil que él se imagina». Esa madrugada también llamé a mi compadre Aurelio, que fue gerente del banco por 30 años antes de jubilarse. «Compadre», le dije, «necesito revisar todas mis cuentas. Necesito saber si Roberto ha estado moviendo dinero sin que yo me dé cuenta». «Ay, comadre», me dijo, «qué bueno que me llama. Precisamente ayer me habló un muchachito del banco preguntando por usted.
Quería información sobre sus cuentas, pero yo le dije que solo usted puede autorizar eso. ¿Usted mandó a alguien? No, compadre. Nadie debería estar preguntando por mis cuentas. Pues entonces alguien anda husmeando donde no debe. Venga mañana temprano al banco y revisamos todo. Y comadre, si alguien está tratando de meterse con su dinero, hay que parar eso inmediatamente. En esa habitación de hotel, mientras el sol empezaba a salir por la ventana, entendí algo muy importante. Durante 40 años había sido la esposa perfecta, la que siempre obedecía, la que nunca reclamaba, la que ponía a todos antes que a ella misma. Pero esa Carmen había muerto en el momento que vi a mi esposo con Lupita en mi cama. La Carmen que iba a regresar a esa casa era otra mujer, una mujer que sabía su valor, que conocía sus derechos, que tenía dinero propio y que no se iba a dejar humillar nunca más. Roberto, Lupita y mi propia hija estaban a punto de conocer a la verdadera Carmen Rodríguez, y les iba a doler tanto como a mí me había dolido su traición. A las 8 de la mañana del miércoles ya estaba en el banco con mi compadre Aurelio. Lo que descubrimos me llenó de más coraje todavía. Roberto había estado retirando dinero de nuestra cuenta conjunta durante los últimos 6 meses. Pequeñas cantidades cada semana. 5,000 pesos aquí, 3,000 allá, 7,000 el mes pasado. En total, había sacado 89,000 pesos sin decirme nada. Mire, comadre, me dijo Aurelio señalando el estado de cuenta. Todos estos retiros los hizo él con su tarjeta, pero siempre en cajeros automáticos de la zona donde vive la señora Lupita. Y fíjese en las fechas, siempre los días que usted salía al mercado o a la iglesia. Me quedé viendo esos números y sentí como si me hubieran dado una cachetada. 89,000 pesos. El dinero que habíamos ahorrado para arreglar el techo de la casa, para comprarnos un carro más nuevo, para el futuro. Roberto se lo había estado gastando en Lupita durante 6 meses. ¿Hay manera de saber en qué se gastó ese dinero?, le pregunté a Aurelio. Bueno, comadre, oficialmente no, pero yo tengo mis contactos. Mi compadre hizo unas llamadas y 1 hora después teníamos la información. Roberto había comprado un anillo de oro en Liverpool por 15,000 pesos. Había pagado 3 cenas en el restaurante más caro de la ciudad por un total de 12,000 pesos. Había comprado ropa de mujer en Palacio de Hierro por 8,000 pesos. Y lo que más me dolió, había rentado una cabaña en Mazamitla por 3 fines de semana, gastando 18,000 pesos en cada escapada romántica. Todo ese dinero se lo había gastado en Lupita, mientras yo me preocupaba por ahorrar cada peso, comprando la carne más barata en el mercado, usando cupones de descuento en el supermercado. Roberto se estaba gastando nuestros ahorros en hacer feliz a su amante. Pero Aurelio no había terminado. Comadre, me dijo, hay algo más. Ayer por la tarde vino Roberto al banco preguntando cómo podía cambiar los beneficiarios de su cuenta de ahorro. Quería quitar su nombre y poner a la señora Lupita Guerrero de Hernández. El mundo se me volvió a tambalear. Roberto no solo me estaba robando dinero, estaba planeando dejarle todo a Lupita cuando se muriera. 40 años de matrimonio, y yo no iba a heredar ni un peso de lo que habíamos construido juntos. ¿Y qué le dijeron?, pregunté. Pues le dijimos que necesitaba que usted viniera a firmar los papeles, porque es cuenta conjunta. Se puso muy nervioso y dijo que mejor lo pensaba. En ese momento tomé una decisión que me cambió la vida para siempre. Compadre, le dije, quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre. Y quiero transferir la mitad de todo el dinero que tenemos en la cuenta conjunta a esa cuenta nueva. ¿Está segura, comadre? Completamente segura. Y quiero que pongas una alerta en la cuenta conjunta. Si Roberto trata de sacar más de 5,000 pesos de una sola vez, me llamas inmediatamente. Aurelio sonrió. Ay, comadre, me da mucho gusto verla así de decidida. Ya era hora de que se defendiera. Salí del banco con una nueva tarjeta en mi bolsa y con 340,000 pesos en mi cuenta personal. Sumados a los 480,000 que ya tenía guardados, ahora tenía 820,000 pesos que Roberto no sabía que existían. Mi siguiente parada
fue con la licenciada Patricia Morales, una abogada especialista en divorcios que me habían recomendado en Internet. Su oficina estaba en una torre moderna del centro, y cuando la vi, supe que había encontrado a la persona correcta. La licenciada Patricia tenía como 45 años, muy segura de sí misma, con un escritorio lleno de diplomas y reconocimientos. Me recibió con mucho profesionalismo, pero también con calidez. Señora Carmen, me dijo después de escuchar toda mi historia, usted tiene un caso muy fuerte. Adulterio comprobado, robo de dinero, conspiración familiar para quitarle sus bienes. En México, esto se castiga muy severamente. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Primero necesitamos evidencias. ¿Usted tiene fotos, videos, algo que compruebe la infidelidad? No, le dije, pero sé dónde conseguirlas. La licenciada me explicó que en casos de adulterio, yo tenía derecho a quedarme con la casa completa, especialmente porque estaba a mi nombre también. Además, podía demandar a Roberto por daño moral y recuperar todo el dinero que me había robado, más intereses. Señora Carmen, me dijo, si hacemos bien este caso, Roberto no solo va a perder la casa, va a tener que pagarle una compensación económica muy importante. Y si logramos demostrar que planeaba defraudarla con ayuda de su hija, podemos presentar cargos penales. Salí de esa oficina sintiéndome como una mujer nueva. Por primera vez en 40 años, alguien me estaba diciendo que yo tenía derechos, que yo valía algo, que no tenía que aguantar humillaciones. Mi siguiente parada fue con el detective privado, el licenciado Raúl Santamaría. Su oficina era más sencilla, pero el señor me inspiró mucha confianza. Señora, me dijo, casos como el suyo los veo todas las semanas. Hombres que después de años de matrimonio se creen con derecho de hacer lo que se les pegue la gana. Pero usted llegó al lugar correcto. Le expliqué todo lo que había visto y escuchado. El licenciado Raúl tomó notas muy detalladas. Mire, señora Carmen, me dijo, yo puedo conseguirle todas las pruebas que necesita. Fotos, videos, grabaciones de audio, registros de dónde van, qué hacen, cuánto gastan. Pero necesito que usted me ayude. ¿Cómo? Usted tiene que regresar a su casa y actuar como si no hubiera pasado nada. Tiene que fingir que no sabe nada. Mientras tanto, yo voy a estar documentando todo lo que hagan. Me explicó que el trabajo tomaría 2 semanas y costaría 25,000 pesos. Sin dudarlo, saqué mi nueva tarjeta de débito y le pagué por adelantado. Una cosa más, señora Carmen, me dijo el detective. Si usted quiere que esto salga perfecto, necesitamos coordinar con su abogada para que el día que presentemos las pruebas, también presentemos todos los papeles legales. Así su esposo no va a tener tiempo de reaccionar ni de esconder dinero. Esa tarde regresé al hotel y llamé a la licenciada Patricia para coordinar el plan. Entre las dos y el detective, diseñamos una estrategia perfecta. Yo iba a regresar a mi casa el viernes por la noche, fingiendo que había regresado del crucero según lo planeado. Durante 2 semanas, iba a actuar como la esposa perfecta mientras el detective recopilaba evidencias. Mientras tanto, la licenciada iba a preparar todos los papeles del divorcio y la demanda por daños. Señora Carmen, me dijo la licenciada por teléfono, cuando terminemos con esto, Roberto va a lamentar el día que decidió traicionarla. Esa noche, por primera vez en 3 días, dormí profundamente, pero no dormí como víctima. Dormí como una mujer que sabía exactamente lo que iba a hacer para recuperar su dignidad. Roberto pensaba que me tenía bajo control. Lupita pensaba que era más lista que yo. Sofía pensaba que su mamá era una vieja tonta que se iba a dejar manipular. Los 3 estaban a punto de descubrir que habían despertado a la mujer equivocada, porque Carmen Rodríguez había muerto en esa cama cuando los vio juntos. La mujer que iba a regresar a esa casa era otra. Una mujer con dinero propio, con abogados propios, con plan propio. Y su plan era perfecto. El viernes por la noche llegué a mi casa como si nada hubiera pasado. Roberto me recibió en la puerta con una sonrisa que me daba náuseas.
Mi amor, me dijo abrazándome, qué bueno que ya regresaste. Te extrañé mucho. Sus manos, las mismas que 2 días antes habían acariciado a Lupita en mi cama, ahora me tocaban a mí. Me dieron ganas de vomitar, pero sonreí. Yo también te extrañé, Roberto, le mentí. ¿Cómo te portaste mientras no estuve? Muy bien, muy tranquilo. Lupita vino algunas veces a hacerme compañía para que no me sintiera solo. Es una mujer muy amable. Amable. Así le decía a la mujer con la que se acostaba en mi cama. Pero yo seguía actuando como la esposa ingenua que él creía que era. Durante las siguientes 2 semanas viví una doble vida. En el día era Carmen, la esposa perfecta que le preparaba su desayuno a Roberto, que recibía a Lupita con una sonrisa cuando venía a visitarnos, que escuchaba a Sofía hablar de lo bien que me haría vivir con mi hermana en Puebla. Pero en las noches, cuando Roberto dormía, yo era otra Carmen. La Carmen que revisaba los reportes que me mandaba el detective Raúl por WhatsApp. La Carmen que hablaba por teléfono en voz bajita con la licenciada Patricia para revisar los avances del caso. Las evidencias que conseguimos fueron devastadoras. El detective logró fotografiar a Roberto y Lupita entrando juntos a 3 hoteles diferentes durante esos 15 días. Los fotografió besándose en el estacionamiento del Walmart, abrazados en la banca del parque, comprando ropa interior juntos en el centro comercial. Pero lo mejor fue que logró grabar una conversación completa entre ellos en la casa de Lupita. Roberto le decía: ya hablé con Sofía. En cuanto convenzamos a Carmen de que se vaya a Puebla, vamos a vender la casa y nos vamos a comprar algo más bonito para nosotros dos. Con lo que saque de la venta, más el dinero que tengo ahorrado, podemos comprarnos algo en Puerto Vallarta. Y Lupita le contestaba: ay, mi amor, qué inteligente eres. Y cuando Carmen esté lejos, vamos a poder vivir nuestra vida sin escondernos. Ya me tiene harta fingir que soy su amiga. El detective también descubrió que Roberto había estado viendo casas en Puerto Vallarta por internet, que ya había hablado con un agente de bienes raíces y que tenía una cita la siguiente semana para evaluar nuestra casa. Pero la evidencia más dolorosa fue una grabación de una conversación telefónica entre Roberto y Sofía. Mi propia hija diciéndole: papá, no te preocupes por mamá. Yo ya hablé con mi tía Esperanza y está de acuerdo en recibirla. Le vamos a decir que es por su bien, que necesita más cuidados. Mamá siempre ha sido muy obediente, no va a dar problemas. Escuchar a mi hija planear mi destierro como si fuera un estorbo me partió el corazón, pero también me llenó de una determinación férrea. Si mi propia familia me quería fuera de mi vida, yo les iba a enseñar lo que costaba traicionar a Carmen Rodríguez. La licenciada Patricia había preparado todo perfectamente. Los papeles del divorcio por adulterio, la demanda por daño moral, la orden de desalojo contra Roberto y la mejor parte, una demanda penal por fraude y conspiración para cometer despojo. Señora Carmen, me dijo la licenciada, cuando presentemos todo esto, Roberto va a quedar completamente desprotegido. No va a poder sacar dinero de las cuentas, no va a poder vender nada y va a tener que enfrentar un proceso penal que puede terminar en la cárcel. El día elegido para el confronto fue un domingo. Había invitado a comer a Sofía, a Daniel, a los niños y, por supuesto, a Lupita. Una comida familiar para celebrar que ya regresé del crucero, les dije. Todos llegaron puntuales. Sofía trajo pozole, que sabía que era mi comida favorita. Lupita llegó con flores, actuando como la amiga perfecta. Roberto andaba de muy buen humor, seguramente pensando que pronto se iba a librar de mí. Comimos muy tranquilos. Los niños jugaban en el jardín. Daniel me contaba de su trabajo en el banco. Todo parecía una reunión familiar normal y feliz. Después del postre, cuando ya estábamos tomando café, saqué mi celular. Familia, les dije con una sonrisa. Antes de que se vayan, quiero enseñarles unas fotos del crucero. Todos se acercaron interesados. Roberto se sentó a mi lado derecho, Lupita a mi lado izquierdo, Sofía frente a mí. La posición era perfecta. Esta primera foto, dije mostrando la pantalla,
Es del día que regresé del crucero. La foto mostraba a Roberto y Lupita besándose apasionadamente en la puerta de mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se puso pálido como un papel. Lupita se levantó de la silla tan rápido que tiró su taza de café. Sofía se quedó con la boca abierta, mirando la foto sin poder creer lo que veía. ¿Y esta otra foto qué les parece? Continué, deslizando la pantalla. Era Roberto y Lupita en la cama de un hotel, semidesnudos, abrazados. Carmen, ¿yo puedo explicar? Empezó a decir Roberto con la voz temblorosa. Cállate, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. 40 años casada contigo y es la primera vez que te digo que te calles, pero no vas a ser la última. Seguí mostrando fotos. Roberto comprando el anillo para Lupita. Los dos entrando al hotel de Mazamitla. Lupita usando la ropa que Roberto le había comprado con nuestro dinero. Mamá, dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Yo no sabía que... Mentirosa, la interrumpí. Claro que sabías. Saqué otro teléfono, el que me había prestado el detective con las grabaciones. Le di play a la conversación, donde Sofía le decía a Roberto que yo era muy obediente y que no daría problemas cuando me mandaran a Puebla. Mi hija se puso a llorar. Mamá, perdóname, yo... Ahora no, Sofía. Ahora me toca hablar a mí. Me levanté de la mesa y los miré a los tres. Roberto temblando, Lupita llorando, Sofía con la cabeza entre las manos. Durante 2 semanas los he estado observando, les dije. Durante 2 semanas he fingido ser la estúpida que ustedes creen que soy, pero se equivocaron conmigo. Saqué de mi bolsa un sobre manila lleno de papeles. Roberto, le dije, estos son los papeles del divorcio por adulterio. También hay una demanda por daño moral de 500,000 pesos y una demanda penal por fraude. Ah, y también una orden para que te salgas de esta casa inmediatamente. Roberto se levantó temblando. Carmen, por favor, ¿podemos hablar? ¿Podemos arreglar esto? No hay nada que arreglar. Tú mismo lo dijiste. Las comidas sin sabor, la mujer acabada, los otros planes que tienes. Perfecto. Ahora vas a poder hacer todos esos planes, pero sin mi casa y sin mi dinero. Me volteé hacia Lupita, que lloraba como Magdalena. Y tú, Lupita, le dije, pensaste que eras muy lista, ¿verdad? Pues tengo noticias para ti. Daniel, le dije a mi yerno, tu mamá tiene cuentas bancarias que tú no conoces. Cuentas donde Roberto ha estado depositando el dinero que se robaba de mí para mantenerla. Cuando los investiguen por fraude, van a descubrir todo. Lupita se puso histérica. Yo no sabía que ese dinero era robado. Roberto me dijo que era de sus ahorros. Mentirosa, le grité. Tú sabías perfectamente que era dinero de nuestros ahorros familiares. Lo sabías porque estuviste en mi casa cuando lo planearon todo. Daniel se veía completamente confundido y avergonzado. Mamá, le dijo a Lupita, ¿esto es cierto? Por último me dirigí a Sofía. Y tú, hija mía, le dije, la que parí, la que crié, la que eduqué, la que ayudé a pagar su carrera, su boda, la ropa de sus hijos. Tú que me ibas a mandar a Puebla como si fuera un estorbo. Sofía lloraba desconsoladamente. Mamá, perdóname. Papá me convenció de que era lo mejor para ti, de que ya no podías vivir sola. Lo mejor para mí, o lo mejor para ustedes para quedarse con mi casa y mi dinero. En ese momento sonó el timbre. Eran la licenciada Patricia y 2 oficiales de tránsito que venían a entregar las notificaciones legales oficialmente. Roberto Mendoza, dijo uno de los oficiales, queda usted notificado de la demanda de divorcio por adulterio y de la demanda penal por fraude. Tiene 24 horas para desalojar esta propiedad. Roberto se desplomó en una silla. Carmen, por favor, soy tu esposo de 40 años. No, le dije. Fuiste mi esposo durante 40 años. Ahora ya no eres nada mío. Los oficiales también le entregaron papeles a Lupita. Señora Guadalupe Guerrero de Hernández, queda usted citada para declarar en la investigación por fraude y lavado de dinero. Cuando los oficiales se fueron,
La casa se quedó en silencio total. Solo se escuchaban los sollozos de Sofía y Lupita. Ahora, les dije, quiero que todos se vayan de mi casa. Roberto, tienes hasta mañana para sacar tus cosas. Lupita, no quiero volverte a ver nunca en mi vida. Y Sofía, me dolía el corazón, pero tenía que decirlo, hasta que no reflexiones sobre lo que hiciste, tú tampoco eres bienvenida aquí. ¿Y los niños?, preguntó Sofía entre lágrimas. Los niños pueden venir cuando quieran. Ellos no tienen la culpa de tener una madre y un abuelo traidores. Uno por uno se fueron saliendo de mi casa. Roberto intentó hablarme en la puerta, pero yo ya había cerrado la puerta y puesto el seguro. Me quedé sola en mi sala, rodeada de los platos sucios de la comida familiar, pero por primera vez en 40 años me sentí libre. Habían querido destruirme, pero lo que habían hecho era liberarme. 6 meses después de esa comida familiar que cambió mi vida para siempre, estoy aquí sentada en la cubierta de un crucero por el Mediterráneo, pintando el atardecer sobre las aguas azules de Santorini. Pero esta vez no estoy sola. Estoy con mis nuevas amigas, Rocío, Esperanza, Marisol y Carmen Elena, mujeres como yo, que decidieron que nunca es tarde para empezar una nueva vida. ¿Se acuerdan que les dije que siempre quise ser pintora? Pues ahora lo soy. Hace 4 meses tuve mi primera exposición en una galería del centro de Guadalajara. Vendí 12 cuadros y gané 80,000 pesos. Mi primer dinero ganado con mi propio talento, no dependiendo de nadie. Pero déjenme contarles qué pasó con Roberto, Lupita y toda esa historia que parecía que me iba a destruir la vida. Roberto se tuvo que ir de la casa al día siguiente, como ordenó el juez. Se fue con 2 maletas y la cara de un hombre derrotado. Intentó hablarme varias veces, mandándome mensajes, apareciendo en la puerta, pero yo ya había cambiado las cerraduras y había puesto una orden de restricción. La licenciada Patricia hizo un trabajo espectacular. El divorcio salió en 3 meses porque las pruebas de adulterio eran incontestables. Roberto no se pudo defender de nada. El juez me adjudicó la casa completa, más una compensación de 400,000 pesos por daño moral. Pero lo mejor de todo fue cuando descubrimos que Roberto había abierto cuentas bancarias secretas, donde guardaba dinero que había estado robando no solo de mí, sino también de la empresa donde trabajó durante 35 años. Resulta que mi querido esposo era un ladrón profesional. Lo investigaron por fraude a la empresa y le encontraron 2.3 millones de pesos robados durante los últimos 10 años. Roberto terminó en la cárcel por 2 años. 2 años donde tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de traicionar a las personas que confían en ti. Lupita también recibió su merecido. La investigaron por lavado de dinero porque había estado recibiendo y gastando dinero robado a sabiendas. No fue a la cárcel, pero tuvo que pagar una multa de 200,000 pesos y quedó con antecedentes penales. Su propia familia la rechazó cuando se enteraron de todo. Su hijo Daniel la corrió de la casa y pidió el divorcio a Sofía. Ah, sí, porque Sofía también tuvo sus consecuencias. Daniel se sintió tan avergonzado por las acciones de su madre y tan traicionado por la complicidad de su esposa que decidió separarse. No puedo estar casado con una mujer que era capaz de traicionar a su propia madre, le dijo. Sofía se quedó sola con los niños. Perdió a su esposo, perdió a su mamá política, perdió la casa donde vivían porque era de Daniel y por un tiempo también me perdió a mí. Pero ¿saben qué? Mi hija es inteligente. Después de 3 meses viviendo las consecuencias de sus decisiones, vino a buscarme. Llegó a mi casa una tarde, con los ojos hinchados de llorar y con una carta en la mano. Mamá, me dijo, escribí esto para ti. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo mi corazón. La carta era de 4 páginas donde Sofía me explicaba cómo Roberto la había manipulado durante meses, haciéndole creer que yo estaba perdiendo la memoria, que necesitaba cuidados especiales, que lo mejor para mí era estar con mi hermana en un ambiente más tranquilo.
Papá me convenció de que tú ya no eras la misma de antes, me escribió. Me hizo creer que estabas enferma y que él solo quería protegerte. Nunca me dijo que tenía otra mujer. Nunca me dijo que te estaba robando dinero. Mamá, soy una idiota y una traidora, pero nunca quise hacerte daño de verdad. Leyendo esa carta me di cuenta de que Roberto no solo me había traicionado a mí, también había manipulado a nuestra hija, usando su amor por mí para convertirla en su cómplice. Pero ¿saben qué? El perdón no llegó inmediatamente. Sofía tuvo que ganárselo. Le dije, hija, yo te voy a perdonar porque eres mi sangre y porque los nietos necesitan a su abuela. Pero vas a tener que demostrarme que realmente cambió tu forma de pensar. Y Sofía lo hizo. Se inscribió en terapia psicológica para entender cómo había permitido que la manipularan. Consiguió trabajo como secretaria en un despacho contable para mantener a sus hijos sola. Y lo más importante, me pidió que le enseñara a ser una mujer independiente y fuerte como yo. Ahora Sofía y yo tenemos una relación mejor que nunca. Ya no es la relación de madre abnegada e hija consentida que teníamos antes. Ahora somos dos mujeres que se respetan mutuamente, que se apoyan, pero que cada una sabe valerse por sí misma. Los nietos vienen a mi casa todos los fines de semana. Miguelito, que ahora tiene 7 años, me dice, «Abuela Carmen, qué bueno que ya no estás casada con el abuelo. Ahora eres más feliz y pintas cosas más bonitas». Y tiene razón. Soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Con el dinero del divorcio, la compensación y mis ahorros secretos, compré un estudio de arte en el Centro Histórico de Guadalajara. Ahí doy clases de pintura a mujeres de mi edad que, como yo, siempre habían soñado con ser artistas, pero nunca se habían atrevido. Mi grupo de amigas del estudio se convirtió en mi nueva familia. Rocío es viuda de 70 años, que empezó a pintar después de que murió su esposo controlador. Esperanza tiene 68 años y se divorció después de descubrir que su marido tenía otra familia en Tijuana. Marisol tiene 65 y se liberó de un matrimonio donde la trataban como sirvienta. Todas tenemos historias similares. Todas fuimos mujeres que pusimos nuestros sueños en pausa por décadas para cuidar a familias que no nos valoraban. Pero todas decidimos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Juntas hemos viajado a París, donde finalmente pude visitar el Louvre y pintar frente a la Torre Eiffel. Fuimos a Roma, donde Rocío cumplió su sueño de ver la Capilla Sixtina. Visitamos Nueva York, donde Marisol vio Broadway por primera vez. Y ahora estamos en este crucero por el Mediterráneo, pintando, riendo, viviendo la vida que siempre debimos haber vivido. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo? Que Roberto, desde la cárcel, me mandó una carta pidiendo perdón y suplicando que lo esperara. Que cuando saliera, podríamos intentar de nuevo. Le contesté con una sola línea. Roberto, yo ya no soy la mujer que tú conociste. Esa mujer murió el día que te vi con Lupita. La mujer que soy ahora no tiene espacio en su vida para traidores. Mi casa ahora está pintada de amarillo, el color que siempre quise, pero que Roberto decía que era muy llamativo. Mi recámara tiene cortinas blancas con flores, que él decía que eran muy femeninas. Mi sala tiene mis cuadros colgados en las paredes, los que él decía que eran aficionados. Cada mañana me levanto cuando quiero, desayuno lo que se me antoja y paso el día haciendo lo que me da la gana. Si quiero quedarme en pijama hasta las 12, lo hago. Si quiero cenar solo una ensalada, lo hago. Si quiero pintar hasta las 3 de la mañana, lo hago. Por primera vez en 63 años de vida, soy completamente libre. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo? Roberto me hizo el favor más grande de mi vida al traicionarme. Si él no hubiera sido tan codicioso, tan estúpido, tan arrogante, yo habría seguido siendo la esposa abnegada hasta el día de mi muerte. Su traición me despertó. Me obligó a descubrir que tenía fuerza, que tenía recursos, que tenía valor. Me obligó a convertirme en la mujer que siempre debía haber sido. Ahora, cuando les cuento mi historia a las mujeres que vienen a mis clases de pintura,
Siempre les digo lo mismo. Nunca es tarde para descubrir quién eres realmente. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque miren, yo empecé mi nueva vida a los 63 años. A los 63 años me divorcié, abrí mi negocio, hice nuevas amigas, comencé a viajar, me convertí en artista. Si yo pude, ustedes también pueden. La vida no se acaba cuando te traicionan. La vida empieza cuando decides que ya no vas a permitir que nadie te falte al respeto nunca más. Y ahora, mientras veo el atardecer sobre el mar Mediterráneo, con mi pincel en la mano y mis amigas a mi lado, puedo decir con toda honestidad que estos han sido los 6 meses más felices de mi vida. Roberto pensó que me estaba destruyendo. Lo que hizo fue liberarme. Y por eso, donde quiera que esté, le doy las gracias. Porque gracias a su traición, Carmen Rodríguez finalmente encontró a Carmen Rodríguez. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo tu historia, porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar que no estás sola, que sí se puede empezar de nuevo y que siempre, siempre vale la pena luchar por tu dignidad. Recuerda, nunca es tarde para convertirte en la mujer que siempre debiste haber sido.